buenos días, hermanos. Y si hay amigos también, buenos días. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Porque no hay una cosa mayor que la bendición del Señor. Qué bueno estar reunidos en esta mañana, leer la palabra y considerar. Vamos a abrir nuestras Biblias, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hemos estado tratando esta carta tan interesante. Según aquel reloj que yo tengo frente a mí, faltan 20 para las 10. Pero yo me llevo de él. Entonces háganme señas, entonces. Las 10:05. Versículo 1 del capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina para que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué bonito capítulo, ¿verdad? Ya hemos estado, ¿verdad?, estudiando detenidamente este capítulo, y vamos a hacer una introducción enumerando algunos asuntos para entrar en contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo es la esperanza gloriosa de la iglesia. ¿Qué está la iglesia esperando hoy? La venida del Señor. ¿Cuándo va a ser la venida del Señor? No se sabe. No hay señales. La gente dice, la cosa está mala. Ya el Señor viene. No hay señales para anunciar la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, es lo que se llama una venida inminente. Inminente significa que puede venir en cualquier momento. Y nuestra reunión con Él, eso es lo que es grandioso. Por eso la reunión de la iglesia tiene una importancia capital, porque nos reunimos alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Usted no vino a oírme a mí, a que yo voy a enseñarle un asunto que a usted le interesa. Usted vino primariamente para reunirse alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es quien convoca. Esa es la razón de ser de la iglesia. A Él le gusta estar entre las personas, no le gusta estar solo. Y qué bueno que nosotros amemos también la iglesia y el estar reunido con Él primeramente y con los hermanos.
Eso es lo que se llama la comunión. Fíjense que la iglesia primitiva era fuerte porque tenía 4 bases en las cuales descansaba. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué otra cosa? En la oración, en la comunión y en el partimiento del pan. La comunión es esa reunión con los hermanos. Por lo tanto, Pablo os ruega que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No debían ellos ni dejarse mover fácilmente. Por eso es lo que se busca en el creyente, que crea firmeza. Hay hermanos que no tienen firmeza, que uno le hace un cuento y él se va atrás de eso. Está de moda eso y él va para allá. Hermano, con el tiempo uno debe crear firmeza como ese árbol que sus raíces van ahondándose. Cuando vienen los vientos, vienen las tempestades, viene el ciclón, no se cae. Así que nosotros debemos procurar estar firmes cada vez más, pero firmes en la doctrina. Por lo tanto, no debemos dejarnos conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol, que nada, aparte de la palabra, de la doctrina, sea lo que lo mueva. Que yo tuve una visión anoche. No, déjate de eso. Ya no hay nuevas revelaciones. La revelación está contenida en la palabra. Entonces, no se deje mover por esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense bien, una cosa es la venida del Señor, que se está hablando en principio, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza gloriosa de la iglesia, y otra cosa es el día del Señor, que es un día de juicio, que no viene para la iglesia, sino que viene para este mundo, para el Israel apóstata. Por lo tanto, ese día del Señor que le estaba causando a ellos angustia, no era para ellos. Ese día de juicio no es para la iglesia. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Fíjense bien, dijimos que para la venida del Señor no hay señales. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, a llevarse a la iglesia, no hay señales previas. Ahora bien, para el día del Señor sí, tiene que venir antes la apostasía. Va a haber una rebelión. En ese sentido entiende apostasía, una rebelión en torno a lo establecido. Fíjense que estamos viendo aire sobre eso. Usted nada más tiene que ver, para no extendernos demasiado sobre el asunto, el caso de la llamada hoy día y de moda ideología de género. ¿Qué es eso? Lo que usted sabe. Si a mí se me ocurre en esta mañana que yo soy mujer, hay que respetarme esto, porque yo soy un hombre, pero yo me siento una mujer. Y nadie puede ir en contra de eso. Y hay una ley en ciertos países, y cuidado si está por venir para acá, donde usted tiene que respetar eso. Por ejemplo, en el Canadá, para ponerle un caso, si usted es una gente que dice que es mujer, usted le dice él, usted va a tener un problema, porque es ella. Usted tiene que cambiarle eso, porque él, aunque parece un hombre, es una mujer. Y por ahí por el estilo. Entonces, fíjese la cosa como se le complica al mundo. Eso quiere decir cambio, le llaman un término técnico de paradigma. Lo que era bueno, hoy día es malo. Y lo que era malo, hoy día es bueno. Ya vemos algo al respecto, pero vendrá cuando llegue el momento, esa apostasía, esa rebeldía en torno a lo que son los valores cristianos. Y dice, además, otra cosa que debe ocurrir antes: se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado, hijo de perdición, es el anticristo. Hoy no podemos decir, este es el anticristo, aquel es el anticristo, que Bill Gates es el anticristo, que Soros es el anticristo. No. Se sabrá luego de que la iglesia sea quitada y venga ese periodo apropiado para que surja ese anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Anticristo. El anti tiene dos connotaciones. Puede ser anti en el sentido de contra y anti en el sentido de en lugar de. Usurpa el lugar de. Es anticristo porque va en contra de Cristo. Él se va a proclamar como un Mesías y va a enfrentar al Señor en tu persona y todo eso, pero a la vez va a querer sustituirlo. Fíjense que él es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Fíjense bien, ese es el anticristo. Hay un número del anticristo. ¿Cuál es? Que la Biblia menciona, Apocalipsis 666. Fíjense que mi celular, si ustedes lo conocen, es 586-809-666. No, después me... Está bien, pero 666. Alguien me dijo, ¿cómo tú cogiste eso? Y yo, eso. Pero en fin, el 6 es el número del hombre. Y cuando se multiplica por 3, significa el hombre en un grado superlativo. Por lo tanto, será un hombre con una inteligencia extraordinaria, un hombre sumamente brillante, que se habrá infatuado tanto que él cree que Dios iba a reclamar culto para él. Pero qué notable es ver que dice que se sienta en el templo de Dios. ¿Hay templo de Dios hoy? No hay templo de Dios. El templo de Jerusalén no existe. A uno le llama la atención cuando está en Israel, que eso es un punto a uno como turista a visitar, es el llamado Muro de los Lamentos. Ese es el único resto que queda de lo que fue el grandioso templo de Herodes. Y allí van los judíos ortodoxos a orar y a llorar. Por eso se llama Muro de los Lamentos, pero no hay templo. Por lo tanto, se asume que esto va a ocurrir en ese periodo que va a manifestarse luego que la iglesia sea llevada. Hay un periodo de esos 7 años de las 70 semanas de Daniel que queda, 7 años. Durante ese periodo se va a reconstruir el templo de Jerusalén y entonces poder sentarse allí porque hay templo. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Fíjense bien, ya Pablo había hablado sobre ello a una iglesia nueva. Y usted puede decir, pero hermano, ¿cómo usted me está hablando de cosas, de profecías? Si no, yo lo que tengo son 2 años que me recibí al Señor. Esa iglesia tenía menos tiempo de ahí y ya el apóstol Pablo entendía que tenía que conocer acerca de la doctrina de los últimos tiempos, tenían que conocer acerca de las profecías, de la escatología, de lo que va a pasar en el futuro. Él había hablado acerca de ello. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y ahí está la pregunta que ya hemos formulado otra vez. ¿Y qué es lo que lo detiene? Nosotros entendemos que lo que lo detiene es que la iglesia está aquí. La iglesia y el Espíritu Santo. La iglesia es una entidad tal que tiene la capacidad, que no tiene ningún estado, por poderoso que sea, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese Ucrania, lo que usted quiera, mencione lo que usted quiera. La iglesia tiene un poder tal que por ella estar aquí no se ha manifestado ese periodo terrible que va a venir cuando el anticristo comience a gobernar. Fíjense si la iglesia tiene. Pertenecer a la iglesia es uno de los grandes privilegios que alguien pueda aspirar alguna vez. Yo no sé si usted se siente bien, pero es un gran privilegio. La iglesia es lo que el Señor más ama hoy aquí en la tierra. No hay otra cosa que Él ame más en la tierra que a su iglesia. Es su novia, es su prometida. Por amor a la iglesia no va a ocurrir esto. Eso es lo que lo detiene. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está presente el misterio de la iniquidad. Ya nosotros podemos ver esto. Fíjense que
El título de nuestro aniversario, ustedes lo conocen. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso comenzó temprano en la iglesia. Los últimos tiempos, como ustedes ya conocen, comenzaron con la muerte del Señor, su resurrección, su ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo, la inauguración de la iglesia. Entre sus dos venidas, su primera y su segunda, está el llamado últimos tiempos. Entonces, ese misterio de la iniquidad está ya en acción. Por ejemplo, si uno va a 2 Timoteo capítulo 3, se da cuenta todas las manifestaciones. Aunque comenzó hace mucho el periodo llamado de los últimos tiempos, hoy, podemos decir hoy, que estamos en los últimos de los últimos tiempos. ¿Qué característica comienza describiendo cómo serán los hombres de los últimos tiempos? ¿Qué dice? Serán amadores de sí mismos. Estaba leyendo un libro que me trajo mi hermana Eliana, que ella sabe que a mí me gusta leer, y me gusta leer tanto que una de las cosas más difíciles, cuando yo estoy leyendo, me llaman a comer. Entonces, yo no digo nada, pero voy caliente. Y eso, el asunto es que voy leyendo, ella me lo trae, estoy leyendo, y me llamó la atención algo de lo que dice allá, porque es como el trato de los hijos y la nuera. Nosotros, no va a casar el muchacho nosotras, entonces es un periodo, ¿verdad?, que hay que vivirlo. Entonces, dice él, entre otras cosas, estamos viviendo un periodo en el cual, primero yo. Entonces tú te vas a enfrentar con una persona, quiera que no sea el caso, naturalmente, que dice, no, yo llegué aquí, pero a mí hay que atenderme a mí, yo no vine a atender, yo no te vine a atender a ti, atiendan a mí, que yo llegué a esta casa, yo soy la mujer, o el esposo, entonces va exigiendo un lugar. ¿Sabes? Ese es un asunto que se le agrega ahora a lo que somos suegros, esas cosas. Pero el Señor es bueno y misericordioso. Pero la idea es, hermano, de que estamos viviendo ese periodo donde los hombres serán amadores de sí mismos. Ellos están preocupados por ello y lo vemos. Yo no voy a esa iglesia porque ahí no saludan. Pero oiga, él no fue a saludar. Él fue para que lo saluden. Yo me voy de ahí porque es que a mí nunca me han preguntado, a mí nunca me han visitado, pero él no visita, pero primero yo. Entonces todo eso nos habla a nosotros de que estamos inmersos en los últimos de los últimos tiempos. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese inicuo es el anticristo. Se manifestará. Fíjese que no es Satanás, el anticristo no es Satanás, es un hombre que Satanás va a darle poder. Y poder de tal magnitud que dice que hará señales y prodigios mentirosos. Satanás tiene poder. Hay gente que se pierde en eso y ustedes oyen hasta canciones que dicen, yo le piso la cabeza a la Satanás. Venga acá. ¿Y usted cree que es fácil? Satanás tiene poder. Y no es verdad que usted va a ni que pisarle cabeza a Satanás. Satanás tiene poder de hacer señales y prodigios grandiosos. Y habrá señales y prodigios que dejarán boquiabierto a las personas. No se pierda en eso. En los tiempos de Moisés, cuando Aarón quiso hacer las pruebas de que él estaba hablando como un emisario de Dios, tomó la vara y le echó al suelo y se convirtió ¿en qué? En una serpiente. Bueno, está ante la corte del faraón, yo soy un vocero de Dios. ¿Cómo lo demuestro? Voy a hacer una obra milagrosa. Tiró
la vara y se convirtió en una serpiente. ¿No es así? ¿Y qué hicieron los caldeos y adivinos de la corte de Faraón? Hicieron lo mismo. O sea, fíjense que Satanás tiene poder, no se pierden eso. Ahora dice, y con todo engaño de iniquidad. Ahí tiene las características satánicas. Es mediante el engaño de la iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya hablamos de ello. Ellos deliberadamente no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nadie puede decir, que yo no tenía fe. No, usted podía haberlo hecho, pero sencillamente no recibió el amor de la verdad para ser salvo. A veces la gente quiere buscar excusas por las cuales ellos no son creyentes, por los cuales no han decidido su fe por el Señor. Y comienza excusa por allí, excusa por allá. Pero nosotros como creyentes no debemos darle validez a esas excusas, son excusas. Usted puede, si usted quiere. La salvación está disponible para todo aquel que quiera. Esto, los que no recibieron el amor de la verdad. Dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En vista de que ellos tienen esa actitud, pasó como con Faraón, dice, y endureció el corazón, Jehová endureció el corazón de Faraón, pero ya Faraón se había endurecido antes. Y en vista de que estaba endurecido, en vista de que él estaba opuesto, en vista de que estaba en rebeldía con el Señor lo entrega. Y eso va a pasar con esto. Muchos entienden, yo creo que tienen mucha razón, que el que oyó el Evangelio en esta dispensación, que es la de la gracia. Hoy estamos viviendo la dispensación de la gracia. Todo el que quiera puede ser salvo. Pero llegará el momento que terminará. Si usted no lo hizo en este momento, posiblemente ya no lo va a hacer. Porque Jehová le va a enviar un espíritu engañoso para que crean la mentira. Usted desechó creer en la verdad, va a creer la mentira. Por eso no se debe jugar con el llamado del Señor. Si el Señor te llamó hoy, no diga, yo mañana. No, es hoy que Él te está llamando. Y decía Mr. Reed, y hacía así, hay últimos toques. El Señor no siempre va a estar tocando a tu corazón. Hay últimos toques. Quizás, mi amigo, hoy sea tu último toque. Presta atención, porque te va a insensibilizar y te va a hacer incapaz de tomar una decisión por el Señor. Hoy es el día de salvación. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La condenación viene por no creer. No es porque tú hayas hecho maldades horrendas. Ay, Trujillo mató, que cuánto tiene, va para el infierno. Sí, pero tú también, si no crees la verdad, porque es por no creer que la gente se pierde al infierno. Verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí hay un pero, de los peros buenos que tiene la palabra. Está mirando lo que son los otros, los que se pierden, pero nosotros, ahí se incluye el apóstol, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Ahí tenemos una manifestación de un espíritu de gratitud. Si hay cosas que a Dios le gusta, es que le demos gracias. Con cierta frecuencia uno oye hermanos que dicen, oren por fulano, que
que está malo, que tiene tal cosa, que va para Estados Unidos, que el Señor le ayude. Bueno, fue a Estados Unidos, le fue bien, se sanó, pero usted no vino a darle la gracia al Señor. Usted nada más dijo que oraran por eso, pues no volvió. Ay, hermano, yo quiero que darle la gracia al Señor, que llegó bien, que ya está sano. El Señor espera que se le agradezca. Recuerda aquellos 10 leprosos. El Señor estaba allí, ellos le pidieron que fueran sanados. Él le dijo que vaya al sacerdote, y mientras iban en el camino, ¿qué pasó? Fueron sanados, ¿no así? ¿Y quién se volvió a dar las gracias? Uno solo. ¿Y qué es lo que él era? Samaritano. Y el Señor lo echó de menos. Dice, ¿y dónde están los otros 9? Que no seamos nosotros uno de esos. Hay que darle gracias al Señor. Usted comió hoy. Dele gracias al Señor. Porque entonces comemos, desayunamos y estamos preocupados por la comida. Entonces, ¿qué vamos a comer ahora? Pero déle gracias a Dios que usted desayunó. Así como el Señor le dio su desayuno, también le dará su comida y su cena. Dele gracias al Señor. Y dice que debemos dar siempre gracias. ¿Y siempre cuándo es? Todo el tiempo, siempre. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Vemos que el Señor escoge, no tenemos la menor duda de que el Señor escoge. No podemos hacer al Señor menos que Dios. Él es soberano, Él escoge. Él escoge, sí, para salvación. Lo que no podemos nosotros tomar esto como la verdad definitiva en la cual podemos decir, el que fue que Él no me escogió a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo si Él no me escogió? Él no me escogió a este y a otro. Entonces, nosotros no creemos que el Señor es caprichoso, escoge el otro lo deja, sino el Señor escoge, pero también vemos, por otro lado, que se habla de que todo el que quiera puede. Entonces vemos que están las dos verdades enseñadas. La soberanía de Dios en la salvación, pero también la responsabilidad humana. De alguna manera, ellas se ponen de acuerdo para ser salvos. Aquí habla de que Él nos escogió desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa santificación por el Espíritu, entendámoslo como ese puesto aparte, no la santificación progresiva, que viene después que una persona es creyente, sino ese primer acto cuando el Señor nos toma y nos pone aparte para Él. Santificar significa poner aparte. El Espíritu nos puso aparte. Y dice la fe en la verdad, y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, la fe que nosotros tenemos que poner en la verdad. Sobre la fe hay muchas cosas que se hablan. Hay unos que tienen fe en la fe. Yo tengo mucha fe y por lo tanto vaya usted allí, vaya allá. No, eso es presunción que usted tiene. Usted está creyendo que porque usted tiene una supuesta mucha fe, usted puede hasta cierto punto decirle a Dios que haga cosas porque usted tiene un poder para hacer que Él tenga que actuar de esa manera. Entonces, cuidado. La fe entraña dependencia de Dios. Mi fe no es más que una manifestación de mi confianza en Dios, porque yo sé que Él es bueno, porque yo sé que Él es misericordioso, porque yo sé que Él es confiable, porque yo sé que Él es fiel. Y yo al conocer la palabra, porque la fe viene por el oír, yo sé que la palabra tiene promesas. Y yo confío que esas promesas son fieles y verdaderas. Y yo le estoy diciendo a mi Señor, Señor, tú dijiste allí que tú no me desampararás ni me dejarás. Está ahí.
Entonces yo me apropio de esa promesa y le digo al Señor, actúa en consecuencia, pero con humildad. Yo no le estoy dando, decretando, y decreto. Y yo en lo adelante te declaro santo y te declaro sano. Yo no tengo ni ningún hombre la capacidad para hacer esto. Pero vemos aquí las dos partes de la responsabilidad en cuanto a salvación se refiere. Está lo que es la soberanía de Dios. Él escoge. Él tiene todo el poder, pero está la responsabilidad humana, que es nosotros obedecer y mediante la fe hacer lo que nos corresponde. Fe en la verdad. Versículo 4, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se presenta el llamado mediante la proclamación de las buenas nuevas, que es el evangelio. En el versículo anterior tenemos el hecho de que fueron escogidos desde el principio. Nosotros somos salvados no por elección, sino por la fe en Jesucristo, mediante la predicación del evangelio. Es necesario fe. Acuérdense de aquel carcelero que en un momento dado le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es algo imprescindible. Hay gente que dice, yo me arrepentí. No, porque hay que arrepentirse. Sí, pero ¿qué? ¿Falta la fe? Arrepentirse y poner tu fe en el Señor Jesucristo, porque la salvación es por la fe puesta en Jesucristo. Un arrepentimiento no es más que un cambio de mira. Es una metanoia. Sí, estoy mal. Es como que va para Santiago y cuando mira, sí, dice, caramba, pero es para Montecristo que yo voy, y da media vuelta. Se arrepiente. Ahora, él tiene que poner su dirección correcta en la persona correcta, porque es la persona de Jesucristo la que tiene la capacidad de dar fe salvadora. Yo puedo tener fe en la Virgen María, en la Virgen de la Terracia, en la Virgen de Cristian, pero esa fe no salva. La fe que salva es la fe en Jesucristo. Dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Podemos observar además que este versículo, que el creyente participa de la bendición, que es la de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es algo concreto y mucho mayor que el concepto de bendición general. Somos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veremos su gloria y la compartiremos en su manifestación. Nuestra meta es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted tiene una idea de qué es lo que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene una idea. Usted se imagina en el cielo. Usted se ha imaginado qué es lo que está en el cielo. Una de las grandes cosas que hay en el cielo, o que no hay, es que no hay pecado. En el cielo se acabó el pecado. Entonces se acabó la lucha, porque uno está luchando constantemente con el pecado. Usted está ahí y la mente está... ¿Por qué? Porque usted tiene una deuda que pagar, usted tiene una cosa que hacer,
usted tiene un compromiso, usted sabe que mañana va un cobrador porque usted le debe a aquello quien, o sea, en la lucha, y un muchacho que está por allá, que usted no sabe en qué está, es intranquilo, pero allá en el cielo se acabó eso. Y en ella del cielo, podríamos decir que cosas que parecen banales se terminaron. Se acabó el calor, no hay que pagar luz. Pero sobre todas las cosas, nosotros veremos a nuestro Señor cara a cara, tal cual es. Decía Moody que lo más grande que Él vaya, cuando Él llega al cielo, dice que Él va a durar por lo menos 1000 años postrado ante el Señor. Y cuando haya cumplido 1000 años, dice él, entonces él va a pensar, va a preguntar, ¿y Pablo dónde está? Porque a veces uno piensa, cuando yo esté en el cielo voy a ver a mi mamá, a mi papá. Pero cuando uno no tenga pecado y esté en perfección, uno lo que quiere es ver al Señor. Porque todo cuanto tenemos y somos, se lo debemos a Él. Qué grandioso será aquel momento. Se acabó el dolor, se acabó todas estas dificultades que uno tiene aquí en esta vida. Entonces alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice, consecuentemente, habiendo asegurado a estos creyentes que ellos no estaban entonces en el día del Señor, y habiendo contrastado su futuro glorioso con el del mundo incrédulo, el apóstol vuelve a los asuntos que nos ocupan en los versículos 14 al 17, a saber, el peligro presente de fallar en aferrarse a lo que se les había enseñado para que pudieran encontrar su consuelo y fortaleza en esa verdad para una vida fructífera en este mundo presente. En esto vemos el equilibrio necesario entre la profecía y la vida cristiana práctica. Decía Warren Wiersbe, ¿qué contraste entre la iglesia y los seguidores del anticristo? Nosotros hemos sido salvos por creer en la verdad. Ellos están condenados porque creyeron una mentira. Nosotros hemos creído en las buenas nuevas del Evangelio. Ellos creen las falsas promesas del diablo. Nosotros hemos sido escogidos para gloria. Ellos, en cambio, están destinados al infierno. ¿Qué destino tan diametralmente opuesto? ¡Qué maravilla, mi hermano! ¡Qué dichoso! ¡Bienaventurado! Es usted, mi hermano, que estuvo en esa condición. Estaba destinado al infierno, pero ahora no. Ahora nosotros estamos destinados a disfrutar de la gloria de Cristo. Porque nosotros estamos con Él, nosotros somos la esposa. Lo que Él goza, lo que Él disfruta, nosotros estamos pegaditos ahí, la esposa. Y pegaditos ahí, no nos despeguemos. Y la esposa donde está, pegadito. Entonces vamos a disfrutar maravillas que no han subido al corazón de hombre. Eso no es cosa chiquita. Eso son cosas grandiosas. Cuando uno ve lo que nos espera, es un futuro glorioso. Yo estaba, y estoy terminando, porque el hermano me tiene el ojo echado, seguiremos luego. Estaba diciéndole a mi esposa, hace unos 3 días, creo, estaba leyendo un editorial del periódico Hoy, yo que soy amante de la lectura del periódico, y le dije a ella, oye, después de tantos años nunca había leído un editorial más pesimista que ese. ¿En qué consistía el pesimismo que yo vi en la lectura de ese editorial? Vi que estaba todo negro y pronostica una hambruna, no solamente en nuestro país, sino una hambruna a nivel global. Se habla de que nada más y nada menos que en Suiza habrá recorte importante de la energía eléctrica, habrá apagones que ellos no conocen.
en España se está hablando de grandes recortes en las ayudas. Primera vez en los últimos no sé cuánto tiempo, Estados Unidos está presentando desabastecimiento en algunos supermercados. Hay escasez y hay una preocupación seria de que pueda desatarse una hambruna global. Y cualquiera se mete en miedo. Eso es lo que se ve en el horizonte. Ahora bien, ¿cuál es la esperanza del creyente? Hambruna, escasez, problema. Estamos esperando con anhelo a nuestro Señor Jesucristo, que no se tarda. En un día menos pensado de esto, Él viene. Pregunta para ti, mi hermano, ¿y tú estás trabajando para eso? ¿O tú estás en tu casa, en una mecedora, y viendo Netflix, y viendo aquello, quién, y en una cuestión de que viendo a TikTok, en eso que usted está? Salga, mi hermano, y advierte a los que están perdidos en sus delitos y sus pecados, familiares suyos, a que huyan de la ira que vendrá. Nosotros no iremos, pero ellos se quedarán y pasarán por ese período terrible que se conoce como la gran tribulación. Y hemos dicho otras veces para que no se le olvide, dentro del período de la gran tribulación habrá un momento en el cual el hombre deseará morir. ¿Y qué pasa? La muerte huirá de ellos. Oye, eso no ha pasado nunca. Y uno se imagina que hombres se tirarán de rascacielos y caerán ahí envueltos con grandes heridas, pero no se morirán. Se quedan con su dolor, pero la muerte huirá de ellos. Huya de eso. Si hay algún amigo aquí en esta mañana, póngale seriedad a eso. Póngale seriedad a eso, no juegue con eso. Si usted tiene familiares en esa situación, adviértele eso. Dígale eso. Porque hoy todavía es día de salvación. Hoy hay esperanza. Mañana terminará el día de salvación. Bien, hermanos, siga pensando en eso. Siga pensando en eso. Ore por eso. Traiga a ese familiar suyo y converso esta noche para que oiga el mensaje de salvación. Uno no sabe cuándo será, pero el mensaje, la palabra es viva y ella es eficaz. No es el predicador, es la palabra. Y ella es una espada de dos filos que penetra y que hace parte las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las condiciones del pecador. Por último, yo fui hijo de creyentes. Yo estaba mirando ahí, se lo he dicho otras veces, no hay proyección, pero yo me lo sé, los signos. No porque yo soy ingenio, no. La vieja mía, durmiendo el niño, se me metió eso adentro de yo no sé de dónde, no se me han olvidado. Usted no sabe cuándo ese niño, ese ya un adulto, en un momento de desesperación, le viene el himno. Y ese himno le da al corazón. Cántele a sus niños, enséñele la palabra, que le irá de bien. Que el Señor los bendiga, hermanos, nos ayude, oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de exponer tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Y ella es más cortante que toda espada de dos filos.
Así que debemos tener confianza en que ella corta como quiera. Ella hace su labor, porque ella crea, Padre amado, fe en el corazón. Bendícenos siempre, guíanos y ayúdanos a estar expectantes, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cercana hoy que cuando creímos. Bendícenos en todo, guíanos, y todas estas cosas las pedimos y te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.